Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Voy a ir un poco más lento de lo acostumbrado porque nuestra hermana Leia, que acaba de llegar de Brasil, pues aún le cuesta un poco comprender el español. Por tanto, si ven que voy más lento, es por nuestra hermana, ¿sí? Para que ella también escuche la palabra de Dios. Salmo 136. Versículo 1. Dice así la santa palabra del Señor. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Versículo 23. Versículo 23 al 26 dice así. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. El Dios de la Biblia es infinito en gracia, bondad y misericordia. Dice un teólogo puritano del siglo XVII, Thomas Watson, que el gran propósito de la Escritura, note bien, el gran propósito de la Escritura es presentar a Dios como misericordioso. Y la verdad es que aquí, lo leía el otro día y me quedé un poquito parado, porque yo creo personalmente, y muchos pastores, teólogos, lo creen. De hecho, Thomas Watson también lo cree, que el tema principal de la Biblia es la gloria de Dios. Ese es el tema central de la Biblia. La gloria de Dios es el tema central de toda la Sagrada Escritura. Otro tema también fundamental de la Biblia es la soberanía de Dios. Desde Génesis 1 a Apocalipsis 22, el tema que recorre toda la Biblia es que Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, es el único soberano. Un tema también importante es el tema de la salvación, sin duda. Dios salva al hombre a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero, aunque todo esto que hemos dicho es nuclear, es esencial en la Biblia, no obstante, el gran teólogo Thomas Watson nos enseña que el gran propósito de la Biblia es presentar a Dios como misericordioso. También dice este autor que Dios es más propenso a la misericordia que a la ira. Hace 2 semanas estuvimos predicando de la ira de Dios. Es un tema que tenemos que retomar la iglesia cristiana. Se habla mucho del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, pero no olvidemos de que Dios es santo, Dios es justo, Dios es un Dios lleno de ira e indignación contra el pecado. Y no podemos jugar contra Dios, no podemos jugar con Dios.
Él es santo, Él es justo, es un Dios lleno de ira, que castiga la maldad, castiga el pecado, porque el pecado atenta contra la santidad y la justicia de Dios. Eso lo vimos hace 2 domingos. Pero recordemos algo importante. Dios es más propenso a la misericordia que a la ira. Dice este escritor que la misericordia es el atributo en el que más se deleita el Señor. Y esto lo vemos en el libro del Éxodo. Libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Notar lo que dice la Sagrada Escritura. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios es tardo para la ira, pero es grande en misericordia y verdad. Por tanto, estamos de acuerdo con Thomas Watson. Dios es más propenso a la misericordia que a la ira. Es el atributo en el que Dios más se deleita, en extender su gracia, en extender su misericordia hacia aquellos que están hundidos en la más profunda de las miserias. Ahora bien, el amor de Dios, queridos hermanos, el amor de Dios se manifiesta en 2 dimensiones. Yo siempre pongo el ejemplo de un árbol, un tronco grande, con 2 ramas. Así es el amor de Dios. El amor de Dios se expresa, se manifiesta en 2 dimensiones, en 2 aspectos. Por un lado, en gracia, y por el otro, en misericordia. La misericordia tiene que ver, amados hermanos, con la compasión tierna y amorosa, con esa ternura de corazón hacia los necesitados. De hecho, es interesante el vocablo misericordia. El vocablo misericordia procede del latín. Y la idea es tener la miseria en el corazón o pasar la miseria por el corazón. Y eso, amados hermanos, es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. El Dios glorioso, el Dios misericordioso, ha pasado tus miserias, mis miserias, la ha pasado por su corazón y Dios se ha inclinado hacia nosotros para extendernos su favor, su gracia y su amor. Eso es básicamente misericordia. Por otro lado, la gracia de Dios tiene que ver con el favor inmerecido en relación con el hombre pecador y culpable ante Dios. El hombre merece el castigo eterno por su pecado. Todos merecemos el castigo eterno porque hemos pecado contra Dios. Pero la gracia nos da un regalo. De hecho, la gracia es el regalo de Dios. Merecíamos el infierno, pero Dios nos regala a Cristo. Y con Cristo nos regala la salvación, el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna. La misericordia, amados hermanos, es el atributo que tiene su base en la miseria del hombre caído, del hombre pecador, del hombre depravado por el pecado. La misericordia de Dios es esa perfección que le lleva a Dios, impulsa a Dios a apiadarse y a socorrer al que está hundido en la miseria. Ahora, como la misericordia de Dios forma parte de la naturaleza de Dios, la misericordia forma parte de la naturaleza de Dios, es un atributo eterno. Dios es un ser eterno, ¿verdad? Él no tiene principio ni fin. Él es eterno. Dios existe desde toda la eternidad. Y por tanto, la misericordia es una perfección, es un atributo eterno, porque forma parte de la naturaleza de Dios. Pero aunque es un atributo eterno, no se manifiesta este atributo hasta después de la caída original, cuando nuestros primeros padres
pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios, entonces el hombre vino a ser un ser caído, depravado, inmerso en la más profunda de las miserias por su propio pecado y desobediencia. Todos los elementos que constituyen al ser humano han sido profundamente dañados y afectados por el pecado original. El hombre caído, el hombre separado de Dios, representa la más miserable miseria. Pero no solamente el hombre ha sido dañado por el pecado, también la creación, el universo, el cosmos, ha sido profundamente dañado por el pecado del hombre. La creación fue sujeta a vanidad y a miseria. Romanos capítulo 8 lo enseña. Por tanto, aunque la misericordia es un atributo eterno en Dios, no se expresa, no se manifiesta, sino después de la caída. Cuando el hombre peca, entonces Dios extiende su misericordia hacia el hombre caído. Objetos de la misericordia. Objetos de la misericordia. ¿Quién es el objeto de la misericordia de Dios? En un sentido, amada Iglesia, podemos ver una misericordia general. Dios extiende su misericordia sobre toda la creación, incluidos los animales de esta tierra. Yo os invito a un salmo, Salmo 145. Salmo 145, versículos 8 y 9. Salmo 145, versículos 8 y 9, dice así la Escritura: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es misericordioso sobre todas sus obras. Por tanto, vemos una misericordia de alcance general, incluido el cosmos, incluido el universo. De alguna forma se beneficia de la misericordia de Dios. Dios tiene cuidado de todas sus criaturas. Él tiene misericordia de esta creación suya que está en estado de miseria. Especialmente Dios extiende su misericordia hacia los seres humanos. Incluso, oigan bien, el impío, el no creyente, aquel que vive de espaldas al Creador, de alguna forma se beneficia de la misericordia de Dios. Y podemos ver esto, amados hermanos, no solamente en que cada día sale el sol para impíos y justos, o que llueve tanto para justos como justos e injustos. Todos los seres humanos se benefician de lo que Dios ha provisto en su creación. Pero además vemos la misericordia divina hacia el no creyente, en que Dios en su paciencia soporta de alguna forma los pecados de los impíos. Y aunque los impíos, aquellos que han rechazado la verdad de Dios, sufrirán en el infierno por su pecado, no obstante, Dios de alguna forma extiende su misericordia hacia ellos, porque en lugar de enviarlos ya al infierno, no obstante, Dios los soporta. Dios en su misericordia tiene paciencia para que procedan al arrepentimiento. Dios los soporta. Pero oigan bien, esta misericordia hacia el no creyente es de carácter temporal. Llegará un día cuando Dios deje de tener misericordia sobre los pecadores. Pero de forma muy especial, amados hermanos, de forma yo diría especialísima, Dios tiene misericordia de sus hijos. Dios es nuestro Padre. Vimos el otro día de que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Solamente aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Juan, capítulo 1, versículo 12 lo enseña. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo es hijo de Dios. Y por tanto, nuestro Padre Celestial se compadece, tiene misericordia de forma especial de su pueblo, de la iglesia de Cristo, de sus hijos. Y esto lo enseña la Biblia. Salmo 103. Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Dice así la Escritura: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Este texto nos enseña que Dios tiene especial compasión de sus hijos, de su pueblo, de usted, amado hermano. El Señor se compadece muy especialmente. Podemos ver en el Antiguo Testamento el caso del rey David. Todos conocemos bien, ¿verdad?, la historia de David. En un momento determinado cometió graves pecados, cometió adulterio y homicidio. Graves, horrendos pecados contra Dios. Pero David, después de arrepentirse de su pecado, él escribe el Salmo 51, confesando su pecado, pidiendo perdón ante el Señor. Y él dice: ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. David estaba hundido en la miseria del pecado, pero él pide a Dios, David ruega a Dios que tenga compasión de él. David apela, ¿a qué atributo apela David? A la misericordia del Señor. David apela a la misericordia de Dios, uno de los atributos más maravillosos que encontramos en las Sagradas Escrituras. El vocablo hebreo para misericordia es el término Gesed. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento misericordia, casi siempre es el término Gesed. Aparece alrededor de 250 veces en los escritos del Antiguo Testamento. Y la idea de Gesed tiene que ver con amor leal, amor fiel, amor firme de Dios. Esta palabra, misericordia en hebreo, resalta, enfatiza el amor fiel de Dios hacia un pueblo infiel y rebelde. David reconocía que él era infiel, que él era rebelde contra Dios, pero David apela en oración al atributo tan maravilloso de la misericordia divina. Dice un autor: aunque había cometido horribles pecados, David sabía que había perdón disponible basado en el amor misericordioso de Dios. Amado hermano, amada hermana, si has pecado contra Dios, puedes venir en esta mañana con un corazón arrepentido ante el trono más sublime del universo, el trono de Dios. El trono de Dios. Puedes venir con un corazón arrepentido y gracias a los méritos de Cristo, no por tus méritos, no por mis méritos, sino a través de los méritos de Cristo, a nuestro favor, el Señor atiende tu ruego y mi ruego. Y podemos clamar: si has pecado, ven a los pies del Señor en esta mañana. Clama a Dios como clamó David por misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios. Señor, extiende tu misericordia porque soy pecador. Y el Señor es perdonador. Él perdona tus pecados cuando vienes delante de Él con un corazón arrepentido y en fe. Hemos dicho antes de que la misericordia de Dios hacia el no creyente es de carácter temporal. Dejará de ser en un momento determinado. De hecho, cuando los pecadores comparezcan ante el gran tribunal, el juicio final, allí el Señor ya no va a tener más misericordia. Serán lanzados al lago de fuego, dice Apocalipsis.
Sin embargo, la buena gran noticia, amados hermanos, es que la misericordia de Dios hacia el creyente es eterna. Lo dice, lo leo yo, Salmo 103, versículos 13 al 17, dice así la Escritura. Presta atención. Salmo 103, versículos 13 al 17. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Notar el versículo 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Qué tremendo texto de la palabra de Dios. El salmista, el autor sagrado, establece un contraste entre lo efímero de la vida humana, entre lo temporal de nuestros días en esta tierra, con la eterna misericordia de Dios. Usted y yo somos efímeros. Dejamos de estar en este mundo de un día para otro. Pero la misericordia de Dios es de eternidad a eternidad. Lucas 1:50 dice así. Lucas capítulo 1, versículo 50 expresa la Escritura: y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Los que le temen son sus hijos, su pueblo. Por tanto, nunca se va a apartar de usted su misericordia. Hermano, ¿no le trae esto consuelo a su vida? Saber que nunca se va a apartar la misericordia de Dios hacia tu vida. Jamás. Veamos algunas características de este atributo divino, algunas características de la misericordia. En primer lugar, la misericordia de Dios es eterna. Lo hemos leído en el Salmo 103, de eternidad a eternidad. La misericordia de Dios, en segundo lugar, es infinita. No tiene límites su misericordia, es infinita. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, en los primeros 3 versículos de Efesios 2, Pablo presenta el terrible estado, la terrible condición del hombre sin Dios. El hombre está muerto en delitos y pecados. Va siguiendo la corriente de este mundo, a cuya cabeza está Satanás, viviendo en el pecado, viviendo según los deseos de la carne. Pero dice Pablo en el versículo 4, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí vemos la misericordia de Dios. Dios es rico en misericordia. El Salmo 86:5 expresa que Dios es grande en misericordia. Dios es grande, Dios es abundante en misericordia. Otra característica de la misericordia de Dios, y esto es más difícil de entender, lo que voy a decir. La misericordia de Dios es soberana. La misericordia de Dios es soberana. ¿Qué significa esto? No lo enseño yo, lo enseña la Biblia. Romanos capítulo 9, versículo 18. No tenemos tiempo para leer todo el capítulo 9, sería bueno leerlo. Pero notar lo que Pablo expresa en Romanos capítulo 9, versículo 18. Es un texto complejo de entender, ¿eh? Nuestra mente no puede acaparar la profundidad de esta verdad, pero está en las Escrituras. Tenemos que creerlo, enseñarlo y predicarlo. Dice la Escritura:
de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En otras palabras, Dios tiene misericordia, Él extiende su misericordia a quien quiere. Dios no está obligado a tener misericordia de todos los seres humanos, aunque en un sentido hemos visto que todos se benefician de la misericordia de Dios. Pero Dios es soberano y por tanto Dios es soberano en extender su misericordia. ¿Cómo puede ser esto? No lo entendemos, ¿verdad? Es difícil, pero es así. Dios ha tenido misericordia de los que estamos aquí de forma soberana. ¿Por qué? No lo sé. Pregúntele al Señor. Es por gracia, es por soberanía de Dios. Él tiene misericordia del quien Él quiere tener misericordia. No del que yo le diga, Señor, ten misericordia de este. Sí, hay que orar por los demás. Pero depende del Señor el tener misericordia o no. Su misericordia es eterna, infinita, soberana, y algo que más consuelo trae a tu corazón es que la misericordia de Dios es inmutable. La misericordia de Dios es inmutable. Nota lo que dice el profeta Isaías en su profecía, capítulo 54. Isaías, capítulo 54, versículo 10. Isaías, capítulo 54, versículo 10. Nota lo que dice el autor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová. No lo ha dicho ningún hombre, lo ha dicho el Señor, Yahvé, el Dios verdadero, el que tiene misericordia de ti. Los montes, las montañas, el mundo puede temblar, puede cambiar, de hecho cambia cada día, ¿verdad? Pero la misericordia del Señor nunca dejará de ser sobre su pueblo. ¡Oh, qué tremendo consuelo! Amado hermano y hermana, pase lo que pase en este mundo, pase lo que pase a tu alrededor, en tu entorno, Dios no va a apartar su misericordia de tu vida. Es inmutable, no cambia, no se altera. Nosotros sí nos alteramos y cambiamos. Hoy te quiero, mañana no te quiero. Hoy te aprecio, mañana te desprecio. Hoy te saludo, mañana no quiero saludarte. Y lo podemos ver muy bien esto en los políticos, ¿verdad? Los políticos dicen una cosa y mañana dicen que no lo han dicho. Así es el hombre. Así somos nosotros, los seres humanos. Pero Dios no. Pongamos la mira en el Señor, en su misericordia. Es infinita, es eterna, es inmutable. Nunca se va a apartar de tu vida, amado hermano. Aunque sufras momentos terribles en tu experiencia personal, aunque veas que no hay salida por ningún sitio, aunque caigan los montes al corazón del mar, Jehová, el Señor, tiene misericordia de tu alma. Y otra verdad de la misericordia de Dios es que es gratuita. No se puede comprar. Si se comprase, pues todo el mundo la tendría comprada, ¿verdad? La misericordia de Dios es gratuita, al igual que la gracia de Dios. No se consigue por méritos propios, sino más bien cuando venimos humillados delante de Dios, con un corazón arrepentido y en fe. El Señor va a extender su misericordia hacia nuestras vidas. Ahora bien, oigan bien, ¿dónde vemos, en qué momento de la historia podemos ver la manifestación suprema de la misericordia de Dios? Piense en su corazón, en su mente. En Cristo, dice nuestro hermano Enrique. Así es. Encontramos la manifestación suprema de la misericordia de Dios
la encontramos en la irrupción del Verbo de gloria a este mundo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo eterno de Dios, en un momento determinado, por la voluntad de Dios, viene a este mundo, irrumpe en esta historia para llevar a cabo la redención, la salvación de su pueblo. Ahí contemplamos la misericordia en persona. Cristo vino a llevar a cabo la salvación de nuestras almas. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la ira de Dios, para salvarnos del castigo eterno. Contemple a Cristo crucificado por tus pecados y mis pecados, por tus iniquidades y mis iniquidades. Contempla al crucificado muriendo nuestra muerte. Cuánta gracia, amado hermano, cuánta misericordia la de Cristo. Cristo es la misericordia en persona. Cristo es la misericordia personificada. Recuerde que estábamos hundidos en la más profunda miseria del pecado. Parece que esto lo hemos olvidado, ¿verdad? Estábamos hundidos en la más profunda miseria del barro, del lodo del pecado. Solo la misericordia infinita podía rescatarnos de ese estado de miseria. Nota lo que dice Tito. Pablo a Tito, capítulo 3, lo leo yo, no hace falta que busquen. Tito, capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice así la Escritura. Tito, capítulo 3, versículos 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios te salvó por su misericordia, no por tus logros, no porque fueses buena persona, no por tus obras, sino por su infinita misericordia nos salvó cuando estábamos hundidos y perdidos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todo ha sido por su misericordia. Hemos sido nacidos de nuevo por su misericordia. Dios te ha salvado, nos ha salvado por su misericordia. Y recuerde, su condición era terrible. Nadie podía sacarlo del estado en que se encontraba, en el cual nos encontrábamos todos. Estábamos ciegos por el pecado. Estábamos totalmente depravados por nuestra maldad. Y por si fuese poco, Satanás nos tenía cegados para no ver la verdad del Evangelio de Cristo. Solamente la misericordia de Cristo, solamente su gracia pudo sacarnos de ese estado terrible. Ahora bien, amados hermanos, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida personal en el día de hoy? La Biblia, la Sagrada Escritura, nos insta, nos manda a ser misericordiosos con los demás, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con las demás personas. Efesios 4:32, escribe el apóstol Pablo, Efesios 4:32 dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y aquí, amados hermanos, Pablo está dando mandamientos. No es un consejo, no es una opción, es un mandamiento del Señor a su iglesia. Sed benignos unos con otros y misericordiosos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice así:
Primera de Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándos fraternalmente, misericordiosos. Aquí Pedro está dando mandamientos de Dios. No son consejos, no es una opción, es un mandamiento del soberano Dios a su iglesia. La pregunta, ¿estamos siendo misericordiosos con los demás? Cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, realmente nos damos cuenta de la tremenda misericordia que Dios ha tenido hacia nuestras vidas. Y esto nos debe impulsar y llevar a ser misericordiosos con nuestro hermano, con nuestro prójimo, con aquellos que están necesitados. ¿Somos compasivos? El apóstol Pablo nos enseña en Colosenses, capítulo 3, cómo debe lucir un creyente, cómo debe lucir en su carácter un verdadero hijo de Dios. Notad lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Aquí Pablo nos muestra cómo debemos vestirnos. No con atuendo literal, sino en nuestro carácter. Dice así la Escritura, Colosenses 3, 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. O sea, aquí Pablo nos enseña cómo debe lucir un creyente que ha sido escogido por gracia, que es santo en Cristo y que es el objeto del amor de Dios. Aquellos que estamos en Cristo hemos sido escogidos por pura gracia. Efesios 1, 4. Dios nos ha escogido para su gloria. Somos el objeto especial de Dios, el objeto especial de su amor. Y somos santos. Escucho mucho por ahí, hablando entre creyentes, yo no soy ningún santo. Eso es una mentira. El que es creyente, el que está en Cristo, es santo. Somos santos en Cristo. Santidad no implica perfección, implica separación. Hemos sido apartados del pecado, del mundo, para la gloria de Dios. Somos santos. Ahora, ¿cómo se viste alguien que ha sido escogido, que es santo y que es amado por Dios? Pues se viste de entrañable misericordia. Lo pone el apóstol Pablo en el primer lugar. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora la pregunta, ¿estamos reflejando estas virtudes cristianas en nuestra vida cotidiana? Cuando nos vestimos de estas virtudes, estamos reflejando a Cristo. Estamos reflejando el carácter de Cristo. Y recuerde, amado hermano, de que somos llamados a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. A andar como Él anduvo. Solamente cuando tenemos misericordia hacia los más necesitados, hacia los demás, cuando somos misericordiosos, benignos, cuando nos soportamos unos a otros. A veces es difícil, ¿verdad? Soportar a los demás. Y perdonar también a veces, ¿verdad? Es difícil perdonar cuando te han hecho mucho daño. Pero recuerde lo que Cristo ha hecho por ti. Cristo nos ha perdonado lo imperdonable. Y ahora nuestra responsabilidad, como creyentes que estamos en Cristo, es perdonar a los demás por muy mal que nos hagan. Así lo hizo Cristo con cada uno de nosotros. Ser misericordiosos y compasivos como Cristo lo ha sido con nosotros. En Lucas 6:36, Cristo dice, son palabras del Señor Jesucristo, Lucas 6:36. Dice la Biblia, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordiosos. Y concluyo diciendo lo siguiente. Denme 5 minutos más. Cuando leemos la historia del profeta Jonás, no sé cuántos han leído
en estos últimos tiempos la profecía de Jonás, vemos de que es un profeta algo raro, ¿no? Un profeta extraño. La labor del profeta era predicar el mensaje de Dios. Esa es la labor principal de un profeta, proclamar, predicar la palabra de Dios. ¿Cuál fue el problema de Jonás? Hemos dicho de que su labor, en este caso, la labor del profeta Jonás, era predicar la palabra de Dios a Nínive, a los ninivitas, para que se arrepintiesen. ¿Pero qué hizo Jonás? Huyó, desobedeció al mandato de Dios. Jonás no comprendía bien cómo era posible que un Dios santo y justo extendiera su misericordia hacia un pueblo pagano, impío y cruel, como eran los ninivitas. Podemos decir de que Jonás no comprendía bien la misericordia de Dios. ¿Cómo un Dios santo y justo va a perdonar a este pueblo tan rebelde, tan impío? A esta pregunta la respondemos de este lado de la historia con la cruz de Cristo. De este lado de la historia, amados hermanos, la respuesta es la cruz de Cristo. Allí Cristo, nuestro Señor Jesucristo, pagó el precio del pecado de su pueblo. Allí Cristo en la cruz pagó el precio del pecado de su pueblo. Y no entendemos bien a veces, nosotros mismos, no entendemos bien cómo Dios nos ha perdonado a nosotros, siendo tan rebeldes, impíos, miserables pecadores, que le habíamos dado la espalda a nuestro Creador. Pero vemos al Cristo crucificado por nuestros pecados, por nuestra maldad. Vemos al Cristo de la gloria en la cruz y podemos ver su gran amor, su gran misericordia hacia cada uno de nosotros, muriendo nuestra muerte. Cristo ha tenido misericordia de ti, amado hermano. Cristo ha tenido misericordia de mí, de cada uno de nosotros. El Cristo misericordioso no rechaza un corazón arrepentido. Juan 6:37. Juan 6:37, Cristo expresa: el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, dice Cristo, no le echo fuera. Podrá venir el mayor impío de la historia humana, el mayor asesino de la historia. Si viene con un corazón arrepentido a los pies de Cristo, Cristo no le echa fuera. Él le recibe. Cristo va a tener misericordia. Y si alguien nos ve y no tiene a Cristo, o aquí hay alguien que no tiene a Cristo, ven a los pies de Cristo. Ven a los pies del único Salvador de los hombres, que es Jesucristo, y recibirás perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ahora, amados hermanos, ¿cómo nos podemos beneficiar nosotros de la misericordia de Dios? En primer lugar, debemos ser conscientes de nuestras carencias. Debemos ser conscientes delante de Dios de nuestra necesidad, de su favor y de su misericordia. ¿Eres consciente de tu necesidad profunda de la misericordia de Dios? En segundo lugar, debemos acudir, amada iglesia, debemos acudir a Dios para que Él extienda su misericordia. Él es quien te corona de favores y misericordias, dice el Salmo 103. Dice Thomas Watson: ora pidiendo misericordia. Oiga bien, hermano, ora a Dios pidiendo misericordia. Dios tiene tesoros en ella. Dios tiene tesoros en ella. Y la oración es la llave que la abre. ¿Quieres ver la misericordia de Dios? Ora. Busca a Dios. Dios tiene tesoros. Tesoros. Y la llave para abrir esos tesoros es la oración, decía Thomas Watson. Esta doctrina, esta verdad de que Dios es misericordioso, debe llevarnos a dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Él ha extendido su gracia, su favor, su misericordia hacia cada uno de nosotros. Debe llevarnos a una acción de gracias y a alabar, glorificar el santo nombre de este Dios vivo y verdadero. Concluyo con Lamentaciones
3:22. Escucha bien, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Si estamos aquí, si tenemos vida, vida física y vida eterna aún más, es por la misericordia de Dios. Por tanto, demos gracias a Dios por su misericordia. Alabemos a Dios. Glorifiquemos su nombre, porque Él es vivo, verdadero Dios, lleno de gracia, bondad y misericordia. Señor, gracias por este tiempo, Padre.